Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver la pregunta 2, B2, o sea de la opción B, del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de julio del 2019 de la Comunidad Valenciana. Esta pregunta es una pregunta de funciones, una pregunta variada de funciones donde nos piden en el apartado A buscar el parámetro A. Aquí aparece, notemos que aquí está A, ¿vale? Tenemos que buscar los valores de A para los cuales la función es continua en todo su dominio. En el apartado B nos dice para el valor de A que hemos obtenido, o sea, para el cual ella es continua, calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Para ese mismo valor, en el apartado C nos piden calcular las asíntotas y las asíntotas horizontales y verticales si existen. Y por último, en el apartado D, nos piden que calculemos este integral, ¿vale? La integral desde menos 2 hasta 1 de la función, de esta función que nos están dando. Entonces vamos a comenzar con el apartado A, ¿vale? Recordemos que para demostrar la continuidad de una función, pues lo primero que hay que ver es que digamos, por cuáles funciones está comprendida la función que estamos analizando. Notemos que cuando la x es menor o igual que 1, ¿vale? La función, lo que tenemos acá, pues es un polinomio, ¿vale? Y los polinomios son continuos en todos los reales. Y por otra parte, cuando x es mayor que 1, tenemos una fracción racional, ¿vale? Que es la que aparece aquí. Tenemos una fracción racional, un cociente de polinomios, y este tipo de expresiones van a ser continuas en todos los reales, excepto cuando el denominador se anula. ¿Vale? Entonces esto, lo primero va a ser, pues, trabajar con esto. Sabemos que x cuadrado menos 3x más 3, esta expresión es continua en todo R, ¿vale? Esa expresión es continua en R. Y esto va a implicar que nuestra función f, ¿vale? Va a ser continua en un intervalo más pequeño, que es en el cual ella está definida, en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1. ¿Vale? No podemos incluir aquí el 1, aquí el intervalo este que estamos dando aquí tiene que ser abierto, no puede ser cerrado. ¿Por qué? Porque en 1 no sabemos lo que va a ocurrir, en 1 es donde se produce un salto, se cambia de una expresión a la otra, y al cambiar de expresión pues tenemos que analizar qué es lo que ocurre en particular en esa expresión. De hecho, el objetivo del ejercicio es buscar los valores para los cuales, digamos, ese cambio de expresión no provoca una discontinuidad, ¿vale? Porque realmente la función va a ser continua en todos los otros lugares. Ahora vamos a ver ax al cuadrado sobre x cuadrado más 1. Esta expresión realmente va a ser continua siempre que el denominador sea distinto de 0. Pero lo que pasa es que esta expresión es continua, ¿vale? Es continua en R, en todo R. Y esto va a implicar que nuestra función f es continua en el intervalo desde 1 hasta más infinito. Y fíjense que ¿por qué esta expresión es continua? Porque si hacemos x cuadrado más 1 igual a 0, lo que vamos a tener es x cuadrado igual a menos 1, y eso no es posible. O sea, no es posible en R. ¿Por qué? Porque las raíces, o sea, no hay ningún valor real que cuando nosotros lo elevemos al cuadrado nos dé un número negativo. ¿Vale? Entonces, tenemos esto, que nuestra función es continua en todos los puntos excepto en el 1. Vamos a ver la continuidad. O sea, analicemos la continuidad en 1. Vamos a ver si aquí realmente es continua o no lo es. ¿Vale?
Y para eso lo que vamos a hacer, recordemos que para que una función sea continua en un punto, lo que debe cumplirse es que f en 1 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f en x, y eso tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esa propia función. O sea que la función se esté acercando, tanto por la derecha como por la izquierda, al mismo valor, y ese valor coincida con lo que vale la función en ese punto, ¿vale? Entonces vamos a comprobar a ver si esto se cumple. Notemos que f en 1, ¿cuánto va a valer? Pues f en 1 es evaluar aquí, sería 1, va a valer 1 solamente. F en 1 va a ser igual a, bueno, podemos escribir si queremos la función evaluada en el punto, va a ser 1 más 3 por 1, perdón, menos 3 por 1 creo que es ahí, ¿no? Sí. Menos 3 por 1 más 3 más 3. Y eso va a ser igual a 1. Y por otra parte, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f en x, va a ser igual al límite. Y aquí es importante poner esta parte, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f en x, o sea, de nuestra función, va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿De qué expresión? Pues de la expresión que tenemos aquí arriba, ¿vale? Esta expresión de acá, el polinomio x cuadrado menos 3x más 3. Y esto va a ser igual también a 1, ¿vale? Porque evaluamos y ya está. Y ahora lo que nos queda es calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f en x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la expresión que tenemos acá. Ax cuadrado sobre x cuadrado más 1. Esto va a ser ax al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Y notemos que cuando calculamos aquí el límite de esto, si sustituimos, aquí lo que vamos a obtener es a sobre 2. ¿Vale? Al sustituir aquí por 1, 1 al cuadrado es 1 y aquí abajo tendríamos 2. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sale? Esto va a implicar que a sobre 2 tiene que ser igual a 1, de donde a tiene que ser igual a 2. Y este es el valor para el que la función sea continua. Entonces habría que escribir en texto, para que la función sea continua, a debe ser igual a 2. Y así quedaría resuelto el apartado A, ¿vale? Vamos a ver ahora el apartado B. En el apartado B nos piden para que para ese valor calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Vale? Tenemos que analizar qué es lo que ocurre en analizar las derivadas, primero hallar las derivadas y ver los signos de esa derivada para cada una de estas funciones, en cada uno de estos intervalos que vamos a tener. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el apartado B y vamos a hallar f' de x. ¿Vale? La derivada, para hallarla, lo que tenemos que hacer es derivar por, digamos, en tramos, ¿vale? Sabemos que f' de x va a ser igual a que tenemos que derivar la expresión esta que tenemos aquí, 2x menos 3x más 3. Entonces esto quedaría, x cuadrado va a pasar como el 2 baja adelante, quedaría 2x y aquí menos 3 solamente. Entonces f' en x va a ser 2x menos 3 si x es menor o igual que 1. ¿Vale? Y por otra parte, tenemos que ver lo que ocurre para valores mayores que 1. ¿Vale? Pero primero vamos a analizar los signos de esta expresión. Cuando x es menor o igual que 1, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver cuando esto es igual a 0 para analizar el signo de esta parte de la derivada. Vale, entonces 2x menos 3 es igual a 0. Esto ocurre si y solo si x es igual a
3 sobre 2, que es igual a 1,5. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el 1,5 es mayor o igual que 1. Con lo cual, este punto no pertenece al intervalo que estamos analizando. ¿Vale? O sea, si nosotros tendríamos aquí la recta numérica, el intervalo, el valor que nos interesa, o sea, es hasta 1, ¿vale? Hasta 1. Y el 1,5, perdón, no es 1 sobre 5, sino 1,5 o 3 sobre 2, estaría aquí. Con lo cual, estos valores a nosotros no nos interesan, ¿vale? No pertenecen a esta región en la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque la función está definida por esos trozos. Entonces la derivada va a valer 2x menos 3, pero para los valores menores o iguales que 1, ¿vale? Entonces, como ese valor es mayor que 1, pues ahí no se analizaría. Vale, entonces, realmente aquí en rigor habría que poner menor estricto. En 1 no sabemos lo que ocurre, ¿vale? Si x es menor estricto que 1, pues ahora hay que analizar qué es lo que pasa en ese intervalo. Si nosotros tomamos un valor aquí, por ejemplo, el propio 1 o un valor menor, el 0, ¿vale? F' en 0 va a ser igual a menos 3, ¿vale? Entonces esta parte de aquí, la derivada va a ser, la función va a ser negativa. La derivada de la función, con lo cual ella en ese intervalo va a ser decreciente. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre para el otro tramo. O sea, f' en x va a ser igual a, vamos a derivar esta expresión de aquí. Recordemos que es, al ser un cociente, es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, ¿vale? Entonces tendríamos 2ax. Bueno, aquí voy a escribir la expresión. F en x es igual a 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 si x es mayor estricto que 1. Entonces, f' en x va a ser igual a 4x sobre, no, perdón, 4x, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba. La derivada del de abajo es 2x por el de arriba tal cual está, sería 2x al cuadrado, sobre la expresión que está abajo elevada al cuadrado. Entonces sería 2x cuadrado más 1 y esta expresión al cuadrado. Esto si x es mayor que 1. Bien, esto va a ser igual. Fíjense que aquí para poder multiplicar hay que hacer este por este y después este por este de acá. Entonces nos quedaría 4x a la 3 más 4x, por este es 4x, menos, y aquí tendríamos 4x a la 3 también. Todo esto dividido por x cuadrado más 1 y esta expresión de aquí elevado al cuadrado. Aquí notemos que este 4x a la 3 se va con este 4x a la 3 de acá, porque tienen signo contrario. Y entonces esta expresión quedaría igual a 4x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto claramente si x es mayor que 1. Y notemos que esta expresión, 4x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 0, si, solo si, la parte que está en el numerador es igual a 0. O sea, si 4x es igual a 0, y esto significa que x es igual a 0. Pero 0 es menor que 1, con lo cual este punto tampoco pertenece a esta región. O sea, lo que tendríamos sería algo así. Tenemos, aquí estaría el 1. Aquí estaría el 1 y por aquí estaría. Por aquí tendríamos
perdón, al revés. Por aquí tendríamos al 0, ¿vale? Y nuevamente, pues esta región, pues no nos interesa, ¿vale? Esta región de aquí, vamos a usar otro color. Esta región de acá no nos interesa, ¿vale? La región que nos interesa es la que está aquí. Y aquí en esta región, ¿qué es lo que ocurre? Que si evaluamos en un punto, por ejemplo, f' en 2, pues notemos que esto va a ser igual a 8 sobre, y aquí tendríamos un valor, por ejemplo, el 4 más 1, 5 al cuadrado sobre 25, que es mayor que 0, así que esto aquí es positivo. ¿Vale? Entonces tendríamos que la función, la derivada es negativa para valores menores que 1, es positiva para valores mayores que 1. ¿Vale? En 1 realmente no sabemos lo que ocurre de momento, pero tampoco nos los piden, nos piden solamente los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, con lo que tenemos, no necesitamos analizar lo que sucede en 1. Si nos pidieran máximos y mínimos, habría que verlo. Pero lo más probable es que la función, fíjense que la derivada, por los valores que da, en 1, aquí, si tomamos límite de esta expresión, cuando x tiende a 1, lo que tendríamos sería 4 sobre 1, o sea, aquí daría 4, aquí abajo tendríamos 2, al cuadrado sería 4 también, entonces esa parte daría 1, y aquí si evaluamos en 1, lo que obtendríamos es menos 1, entonces lo que significa es que la derivada se está acercando a un valor por la izquierda y otro valor por la derecha, o sea que en 1 la función no sería derivable, la derivada no existe. ¿Vale? Por eso es importante lo que yo he hecho acá de poner menor estricto, no poner el igual, que es lo que sale en la expresión original, porque en ese valor realmente no sabemos lo que ocurre. Otra forma de hacerlo es, en lugar de escribir f, por ejemplo, escribir i igual a la expresión original, que es x al cuadrado menos 3x más 3, y entonces aquí en lugar de poner f en x, poner y', y escribir la expresión todo con y' en lugar de poner la f, para no comprometerse en el caso de que, ¿no?, de qué es lo que ocurre en el punto. Pero yo prefiero no poner el igual, ¿vale? En las derivadas, cuando se produce un cambio, un salto, hay que, en el punto, igual que sucede en la continuidad, en el punto en el que se produce el salto hay que analizarlo por separado, porque recordemos que en esos puntos, pues la derivada puede no existir si los límites laterales de las derivadas pues son diferentes, ¿vale? Si las derivadas laterales no valen lo mismo, pues entonces la función no es derivable en ese punto en particular. Entonces mejor poner el menor estricto, yo creo que es más seguro, y ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Resumiendo, tenemos que en el intervalo de menos infinito, vamos a escribir en negro, tenemos que en el intervalo menos infinito, 1, f es decreciente, ¿vale? Y que por otra parte en el intervalo 1, más infinito, pues f es creciente. Y ya eso resolvería el apartado B de esta pregunta. Bien, vamos a hacer el apartado C. En el apartado C nos dicen el valor para el valor que has obtenido, calcula las asíntotas horizontales y verticales si existen. ¿Vale? Voy a reescribir la función. Apartado C, tenemos que f en x es igual, recordemos, a x cuadrado menos 3x más 3 si x es menor que 1, menor o igual que 1. Y aquí tendríamos, bueno, a vale 2, 2x al cuadrado sobre x cuadrado más 1 si x es mayor que 1. Entonces, bien, vamos a las asíntotas verticales.
Vale, para las asíntotas verticales tenemos que... notemos que para los valores... Esto no... O sea, la expresión de arriba, cuando x es menor o igual que 1, es un polinomio, con lo cual ahí no van a haber asíntotas verticales, y la expresión de abajo, como el denominador no se anula, no tiene asíntotas verticales. Entonces no hay. Porque, bueno, f en x es continua. ¿Vale? F es continua en R, ¿vale? En todo R, y como f es continuo en todo R, pues no pueden haber asíntotas verticales. Recordemos que solamente hay asíntotas verticales cuando la función no es continua y tiene una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Realmente una discontinuidad de segunda especie, no evitable, o sea que no... O el límite en ese punto no existe, o sea, o los límites, o alguno de los límites laterales no existen, o uno de los límites laterales se va al infinito, y eso no ocurre acá, ¿vale? Como f es continua, pues no hay asíntotas verticales. Y entonces ahora para las asíntotas horizontales, y aquí podemos poner que esto es por A, ¿vale? En el apartado A ya vimos que era continua, entonces no hace falta seguir haciendo más nada, ¿vale? Si es continua la función, pues no puede tener asíntotas verticales. Yo creo que eso es una justificación más que, o sea, está perfectamente justificado de esa manera. Entonces, asíntotas horizontales, pues ahí tendríamos que ver qué es lo que ocurre con los límites al infinito y a más infinito y a menos infinito. Entonces tendríamos que hacer límite cuando x tiende a menos infinito de f en x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión de acá, que es x cuadrado menos 3x más 3. Y notemos que este límite, cuando sustituyamos aquí, pues va a ser más infinito, ¿vale? Porque lo que más poder va a tener va a ser el x cuadrado. Esto va a dar más infinito. Entonces no hay... Bueno, vamos a escribir esto con otro color. Bueno, podía haberlo marcado. No hay asíntota vertical en menos infinito. Entonces vamos ahora a hacer límite cuando x tiende a más infinito. Recordemos que las asíntotas, perdón, asíntotas horizontales en más infinito, no verticales. Recordemos que las asíntotas horizontales son cuando la función se aplana en cierta medida, o sea, se acerca a un valor real, a un valor finito, ¿vale? Entonces para eso el límite tiene que dar un valor finito. Bien, entonces el límite cuando x tiende a más infinito de f en x, esto va a dar igual al límite cuando x tiende a más infinito a la expresión, a la otra expresión, la que es positiva. ¿Vale? La que es positiva, no, a la que vale cuando x es mayor o igual que 1. Que es esta expresión de acá. ¿Vale? De 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Y veamos que si nosotros sustituimos aquí en más infinito, en realidad esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de los polinomios, o sea, los coeficientes principales, o sea, la parte principal del polinomio, la que tiene el mayor grado. O sea, 2x cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque en la parte del 1 está el término independiente o cualquier otro polinomio de grado menor que el de mayor grado, pues se va a hacer insignificante cuando la x tiende a hacerse más grande. Esto es una indeterminación de infinito más infinito, pero bueno, aquí no hay ningún problema para ver que este se va con este y lo que queda es 2 sobre 1 y este límite, este límite va a ser igual. Esto de aquí va a ser igual a 2 y ya quedaría resuelto. Entonces va a tener una asíntota horizontal
en i igual a 2, ¿vale? Para ese valor, pues va a tener una asíntota horizontal y no tiene asíntotas verticales si uno quiere nuevamente responder a la primera parte de la pregunta, ¿vale? Poner los acentos de asíntota, que lleva acento en todas las i. Ya está. Esto sería el apartado C. Vamos a ir por último al apartado D, ¿vale? En el apartado D, pues nos piden calcular este integral, ¿vale? El integral desde menos 2 hasta 1 de f en x. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que estamos en esta expresión de aquí, porque son menores o iguales que 1. ¿Vale? Entonces, esto de x, esto va a ser igual al integral desde menos 2 hasta 1 de x al cuadrado menos 3x más 3 de x. Y bueno, la primitiva de esta expresión no es difícil de calcular. Va a ser x a la 3 sobre 3 menos 3x cuadrado sobre 2 más 3x. Y esta expresión de aquí hay que evaluarla desde menos 2 hasta 1. ¿Vale? Y entonces, bueno, esta es calcular y ya está, es sustituir. Notemos si primero hay que sustituir en la de arriba menos la que está abajo, entonces sería 1/3 menos 3 medios más 3, esto es cuando sustituimos en 1. Y a esto hay que restarle lo que da cuando sustituimos en menos 2, que sería menos 8 sobre 3, ¿vale? Porque menos 2 al cubo es 8, o menos 8, perdón. Aquí elevamos al cuadrado, quedaría menos 3 por 4 son 12, entonces menos 12 sobre 2 y menos 6. Y bueno, sería pues calcular eso de manera manual. Esto va a dar igual a 33 sobre 2, que es lo mismo que 16,5, ¿vale? Esto pueden hacerlo después ustedes en la calculadora. Incluso, o sea, en las calculadoras científicas que van a usar ustedes, pues permite calcular incluso integrales algunas. Yo estoy casi seguro que la Casio lo permite. A ver si encuentro. Pues no, esta no permite el cálculo de integrales. Sí lo permite. Está acá. ¿Vale? Entonces tenemos que poner aquí la expresión desde menos 2 hasta 1. Y aquí pues poner x cuadrado menos 3x más 3. Y aquí está el resultado, 33 sobre 2, ¿vale? Esto recuerden que solamente lo pueden usar para comprobar, ¿vale? Que en el examen tienen que aparecer todos estos pasos en los que estamos evaluando y demás. Mínimo esta parte. No tiene por qué aparecer la sustitución de cada uno de los valores, pero esta parte sí tiene que aparecer, sí o sí, ¿vale? Y ver que da lo mismo. Y si se quieren curar de espanto, pues pongan en lugar de poner esto que yo estoy poniendo, pues pongan 1 a la 3 sobre 3, menos 3 por 1 al cuadrado sobre 2, menos 3 por 1, menos y así, ¿vale? Cada uno de los pasos para estar bien claro. Entonces, bueno, este es el apartado D, realmente es relativamente corto y fácil, es una integral muy fácil porque es una integral polinómica, son las que salen en la Comunidad Valenciana.
no salen otro tipo de integrales más complejas que no sean polinómicas, al menos en la parte de ciencias sociales, ¿vale? En la parte de matemáticas 2 es totalmente diferente. Y esta era la pregunta, no era un ejercicio excesivamente difícil, era un poco largo, un poquito, no mucho. Depende ya de las habilidades de cada uno para hacerlo en más o menos tiempo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.